Adelante. Venga, señor, no me estoy burlando. Estamos compartiendo lo que platicamos al inicio del programa. Nada más. Déjenme agradecer al Pollo Feliz Arnoldo de la Rocha, a Mangueras y Conexiones de Puebla, Gerardo Navarro, a Pinzón Proyectos y Construcciones, Jean-Paul Pinzón, al Hotel Holiday Inn Finza, Alfonso Gómez Quintanar, a Huelten, Satismena, a Flor de Aloe, Ángel del Castillo, a Plaza Dorada, Blanca Peralta, al movimiento Abosup, Moisés Ortiz, a Publixi, María García, a San José Atipa, Jorge Espina y a Bimatec, Vicente Aguirre. Don José Centeno. ¿Qué tal, mi querido Leo? Gerardo, ¿cómo están? Buenas tardes. Al público, gracias por vernos esta tarde lluviosa en la ciudad de Puebla, de Los Ángeles. Pero fue amago Aunque de les lluvia. habla de Los Ángeles. Amago de lluvia, porque yo no Amago me de llamo. lluvia. ¿Sí? Sí, llovió por poco. ¿Saben por qué se llama Puebla Los Ángeles? A ver. ¿Quién fueron los ángeles los que pusieron las campanas? Sí, claro, ¿quién puso las campanas? En las torres de catedral. Porque esas torres tienen, no sé, 60, 70 metros de altura. Son las pesas de la campana María. Y no se explican cómo le hicieron. Digo, fue alguien que tenía una creatividad ingenieril, pero bueno, surge ahí la versión de que fueron los ángeles. Y de ahí La leyenda. la ciudad le llamaban la Puebla de Los Ángeles. Entonces no fue por el equipo que era de Huastepec. Pero no, a ver, además, usted acaba de decir algo muy cierto, don José. ¿Cómo lograron subir las campanas? Sobre todo la María. No recuerdo el tonelaje, pero parece entonces imposible que el ser humano la lograra subir. ¿Han subido a las torres? Yo no. Una vez. Yo sí he subido. Una vez. Impresionante. No, te sientes que te... Sí, quienes tenemos problemas con la altura, Eso. realmente Sientes que Sufres, choca. sufres. y nada más imaginar que en el siglo XVI o XVII, no sé cuándo habrán terminado de construir esas torres, 1673. 1616, en el siglo XVII, pues con la tecnología disponible de aquella época, poder subir esas campanas. Digo, va a haber sido un trabajo Más que heroico y titánico. Sí. Pero en fin, Bueno, fueron Los Ángeles, o por lo menos Los Ángeles que inspiraron a ese ingeniero para ingeniarse. O por lo menos tendríamos que empezar a darle crédito a quien piensa que los extraterrestres se han hecho presentes en diferentes... ya fue la mata bosques. No, pero Ella hubiera dado... Bueno, pero... No, a ver, no solamente con las torres de catedral, a ver, las pirámides. Sí, pero una cosa es la construcción, que ese sí es viable por el ser humano. Acá lo que estamos hablando es subir. La dimensión y el peso de una campana como estas. ¿De acuerdo? Ese es el güey, De acuerdo, pero en fin. Sí, ¿Qué bueno, de ahí nos viene el mote de Puebla de Los Ángeles y luego se vuelve Puebla de Zaragoza, heroica Puebla de Zaragoza. Sí, y entonces la lucha entre los republicanos y los conservadores. Oiga, ya que hablan de esta noche de... Liberales y conservadores. Liberales y conservadores. Sí, liberales y conservadores. Ayer ya finalmente en Colombia triunfa la izquierda por primera vez en ese país sudamericano, donde esta mujer afrodescendiente, Francia Márquez, es el factotum que inclinó, porque fue muy cerrada, 3-4 puntos la diferencia en la votación, 40 y tantos Hernández y 50 y tantos Petro. ¿Qué vislumbra usted como conocedor, como maestro, como analista de los números de las elecciones para el 24? A ver, hay que tener cuidado con la elección de Colombia en comparación con lo que viene en México, porque en Colombia lo que había en el escenario eran dos propuestas disruptivas de cambio en segunda vuelta. Sí. No había una opción de centro, no había una opción que de alguna manera representara el establishment, el status quo. Los dos eran los opuestos. Los dos eran la derecha más más izquierda. Pero para ponerlo en términos simbólicos representativos, que nos hayan conocido. Trump era el ingeniero constructor Fernández. Sí, el candidato. Sí. El candidato uno era el equivalente a Donald Trump, o sea, un tipo populista de derecha. La continuidad del gobierno. No. Pero de esa línea vaya. No, la línea que tenía era de los gobiernos en Colombia, eran gobiernos de las élites.
pero este cuate era disruptivo incluso de las élites. Era un tipo que como presidente municipal, creo que de Bucaramanga, que había sido su ciudad. Y de Cali, ¿no? Fue de Cali. Bucaramanga fue de Cali. Bueno, que él tenía una agenda anticorrupción y tiene una acusación por corrupción. Así es. Y muy importante. Contratos de obra. Contratos de obra y tal. O sea, pues un tipo tan extravagante como Trump o como Bolsonaro, ¿no? De ese Brasil. Y del otro lado tenemos al que gana Petro, un ex guerrillero, miembro de una organización que secuestró, que traficó drogas, que tuvo guerrilla, que mató gente, que violó, todo. Se meten a la vida civil en un acuerdo político, se incorporan a la democracia y empiezan a hacer política, y pues con este armisticio ya no los persigue el Estado y ahora llega a ser presidente, ¿no? Y este señor representa a la izquierda, nunca se había ganado un candidato de izquierda en Colombia. Y sería una figura, pues no quiero decir como López Obrador porque probablemente esté más preparado. Este sí fue a la escuela. Bueno, pero este por lo menos acabó economía. Pero además acabó economía en una universidad en tiempo y forma. No de izquierda. En tiempo y forma. Aparentemente, ¿no? Y bueno, también ya en la posverdad, o sea, en el relato que se construye del señor Petro, es que él no estaba a favor de que fuera una guerrilla que matara, violara, secuestrara y traficara con droga, pero finalmente pertenecía a una organización. Que él sí tiene una vocación democrática, eso estaría por verse, que él sí tiene además una vocación institucional, no quiere ser mesiánico como el de aquí, pero de alguna manera pues representa a este populismo de izquierda. Y a mí me llama mucho la atención que gana en las encuestas, empieza a recuperar, porque él empieza el periodo de segunda vuelta abajo. Y abajo 10 puntos, no poco. Y le llega el apoyo de López Obrador. Y el mensaje de López Obrador, incluso el gobierno de Colombia se queja. Claro, hizo de dos extrañamientos sorpresa al gobierno de México, porque López Obrador se pone a hacer campaña mediática a favor de Petro. Y no quiero decir que sea el único factor, también el otro candidato se fue a esconder a Miami y dejó que los estrategas hicieran. Tuvo miedo. Porque tenía miedo de que lo mataran. Claro, porque el fantasma de los candidatos muertos en Colombia pues está presente. Han habido dos candidatos a punto de ganar las elecciones que han sido acribillados, ¿no?, en eventos de campaña. Entonces este señor, digamos, pretextando esto, se va a Miami y deja que sea la publicidad y los estrategas de comunicación los que manejaran la campaña. Y en una campaña de segunda vuelta, porque hay que entender algo. La segunda vuelta se da cuando en la primera ninguno de los candidatos es capaz de conseguir cierto umbral de votación. ¿Cuánto pasó por Bueno, no sé cuál sea en Colombia, pero no alcanzó ese umbral. Entonces, los que quedan en primero y en segundo lugar se van a una segunda vuelta. La izquierda nunca había tenido más del 40% de la votación en ninguna, aunque había estado en segunda vuelta. Pero pues aquí nomás te queda de maíz o de trigo, ¿no? No había de otra, ¿no? O sea, o el populismo de izquierda o el populista de derecha. Y la gente se inclina por la izquierda porque, bueno, recibe esta serie de apoyos internacionales, el candidato adversario se va de vacaciones a Miami y este cuate modela su posición, empieza a construir un mensaje de reconciliación, se presenta como un demócrata y consigue los votos que le hacían falta para ganar. Ahora, en el relato... ¿Qué tanto influyó la candidata a vicepresidenta, hoy vicepresidenta Francia? Yo tengo mis dudas. O sea, ella fue un fenómeno porque de ser una ilustre desconocida, de repente tiene un crecimiento exponencial en su nivel de conocimiento y alcanza una votación inesperada, porque tuvo 12 puntos, algo así. Y como era también de izquierda y competía contra Petro, no le quedó de otra a este señor que incorporó la suma a la vicepresidencia. Si ustedes revisan las redes sociales de Francia, pues tiene un mensaje ahí que a mí me tiene pues, asustado, ¿no? Dice, bendita la sociedad venezolana, ya vamos a vivir como ellos, ¿no?, en donde con un plato de lentejas y una arequipa a la semana, todos son felices, ¿no? Yo quiero ver si de veras son felices los venezolanos. Si fueran tan felices, no habría 1 millón de venezolanos en Colombia, ¿no? Pero este tipo de mensajes donde hacen, pues,
una Una apología de la pobreza. de la miseria. miseria. Sí. Y bueno, eso es lo que triunfa, y es lo que está triunfando en América Latina. Ahora, en México sí va a haber una suerte de segunda vuelta sin que esté legalizado, porque parece ser que van a haber dos posiciones totalmente enfrentadas. ¿Quién y quién? Pues el Morena, que sea su candidato, y el PRIAN, que sea su candidato. Van a ser dos, va a ser una elección de segunda vuelta. En donde va a haber o maíz o trigo, es lo que va a haber. Y entonces va a ser una elección muy polarizada, la de México. Pero a diferencia de Colombia, que allá habían dos figuras disruptivas, aquí va a haber una figura más de centro, que va a ser el candidato del PRIAN, y el candidato de la continuidad del populismo, ¿no? Y de la disrupción de izquierda, que es Morena, ¿no? Entonces va a ser distinto. Ahora, no es lo mismo asaltar el poder que defender el poder. O sea, pues no es lo mismo estar en el gobierno y querer refrendar. Estoy hablando de 18 o 24. Es decir, no estoy hablando Colombia contra México. O sea, en Colombia los dos estaban asaltando el poder, los dos eran figuras disruptivas que iban a llegar a hacer un cambio. En México habrá quien lo defienda con todas las ventajas que eso representa, Sí. en términos de estructura, en términos de recursos, en términos de medios de comunicación, de todo. Y de que no me vengan que la ley es la ley. Sí, claro. Sí, aquí ya pueden violar la ley y hay otros también y ya se pitorrean de todo, ¿no? Muy, muy complicado el panorama, y decíamos en la primera intervención, eso es lo que está queriendo por lo pronto América Latina, ¿eh? Pues el mundo. El mundo, sí, efectivamente. Los teóricos le llaman un momento populista. El momento. Es un momento populista, así se le conoce. Esto empieza en la crisis inmobiliaria de los Estados Unidos de 2008-2009, cuando los gobiernos del mundo, electos democráticamente, que llevaban 30 años en el poder, repartiéndose los izquierdas y derechas, pero todos con una matriz común, que era la democracia liberal. Y estos gobiernos tienen que salir a rescatar a los bancos. Fue tan importante el quebranto que ocasiona el sector inmobiliario norteamericano. ¿Por qué razón? Porque en la estructura esta de repartir los riesgos de los esquemas financieros, entonces los ahorros de gente que no tenía nada que ver con Estados Unidos, pues de repente entraban a respaldar papeles de préstamos en el mercado inmobiliario norteamericano. Y en el momento en el que el mercado pues se va a las nubes, ¿no? Porque le prestaban a todo el mundo gente que no tenía dinero para A sabiendas. Sí, a sabiendas. Y entonces encarecen la vivienda, prestan más dinero, se apalancan más en todo el mundo y de repente esto se cae como un castillo de naipes. Y por eso es que muchos fondos pues, se derrumban, muchos bancos, y tienen que entrar los gobiernos con dinero del Estado, de los estados, a rescatar a los bancos. Y la sociedad dijo, ¿y por qué rescatan a los banqueros y no a nosotros? Y no se ponen a pensar que rescatando a los bancos los estaban rescatando a ellos, porque estaban rescatando el dinero de los ahorradores. No estaban rescatando... Claro, es lo mismo, es lo mismo. Los banqueros la verdad es que tienen un negocio muy seguro, porque pues, al final ellos son intermediarios financieros. Pero está en juego el riesgo y el patrimonio de toda la sociedad que tiene su dinero impuesto. En Argentina no lo hicieron a principios de la década del milenio. Y acuérdense que pusieron el famoso corralito. Sí. Entonces tú podías tener $1 millón en el banco, pero más te dejaban sacar 3,000 pesos. Sí, ese es el corralito. O sea, eso es lo que pasa cuando el dinero público no entra a rescatar. Sí, pero la diferencia de Estados Unidos en la vivienda, el crédito con la de México es que en Estados Unidos tú sacabas esta casa, este departamento de crédito, y al cabo de no sé qué lapso, 2, 3, 4 años, tú podías volver a solicitar otro crédito. Y una vez que cumplías, se lo digo porque hay familia allá que se le pasó, compraban de la segunda venta de el segundo préstamo de ese departamento, compraban otro departamento y rentaban y así le iban jugando. Pero de una misma casa hasta 3 o 4 veces te prestaban en Estados Unidos por el mismo crédito. Esto fue lo que terminó por reventar. Bueno, Una parte. pero el asunto ya no es la parte financiera, sino una vez. No a lo que voy es que el sistema económico, bueno, no todo, pero por lo menos el sector financiero de muchos países quiebra, entran al rescate los estados y la gente dice, ¿y por qué los rescatas a ellos y no a mí, que soy el que debe?
la lana. O sea, porque yo sigo estando obligado a pagar mi deuda, pero tú ya rescataste de los bancos. Bueno, estás rescatando a los ahorradores de los bancos, pero eso la gente no lo ve. Y eso es lo que hace que pierda legitimidad el sistema democrático y los jugadores que estaban en la política en ese momento. Y de ahí viene una serie de intervenciones que se aceleran con la llegada de las redes sociales. Y ahí es donde el factor Putin, esto es un análisis personal, Sí. el factor Putin que invierte en reclutar a estos hackers y estos magos de la comunicación, empieza a intervenir para generar procesos políticos disruptivos. ¿Quién, por ejemplo, el Brexit en Inglaterra, por ejemplo, nadie esperaba que fuera tomaran esa decisión de separarse? Pero de repente sale, porque ellos literalmente lo que hicieron fue hackear el algoritmo de Facebook y de otras redes, pero principalmente Facebook, y entonces empiezan a encumbrar estos discursos disruptivos. Y está Trump en los Estados Unidos, y está Bolsonaro en Brasil, y está Podemos en España, y López Obrador en México, y es así, ¿no? Y Orban en Hungría, y así hay muchos países que tienen gobiernos populistas. Italia hoy mismo está gobernando una coalición de populistas de izquierda y de derecha, que se juntaron, formaron mayoría y hicieron gobierno. Pero lo que los une en común, el factor populista, aunque tienen ideologías totalmente contrarias. Es esto lo que la sociedad está demandando en el mundo en este momento. Porque el sistema democrático tradicional que gobierna y que se vuelve establishment después de que cae el muro de Berlín, donde ya no había una oposición, ya todo estaba de alguna manera arreglado. Entonces, la sociedad se aburre de eso. Eso está en México. Y es lo que está pasando en México y en todo el mundo. ¿Cuánto tiempo va a durar el momento populista? No sabemos. Lo que sí sabemos es que han habido en la historia del mundo, no es la primera vez, muchos episodios similares. En Europa, en la década de los 30, sucedió. Y ahí está la terrible enseñanza de la Segunda Guerra Mundial, porque surge Mussolini, surge Hitler, desde luego, Francisco Franco en España, una serie de dictadorzuelos de este mismo corte, y que generaron un desastre en el planeta. Hoy, lo que está sucediendo con la disrupción de Rusia, ¿no? La invasión en Ucrania, pero toda esta crisis alimentaria, esta crisis energética, además se hace con un timing que para mí me parece que no es casualidad, saliendo de una pandemia, después de un proceso de contracción económica muy fuerte. ¿Por qué no sucedió antes? Pues porque estaba Trump en el poder, que Trump era un alfil de Putin. ¿Y ahora? Y ahora, con Biden, lo que están haciendo es acabando la legitimidad del sistema democrático norteamericano. Porque van a llegar a elecciones con una inflación tremenda, con un problema energético y con un problema de abasto de alimentos a nivel mundial. ¿Y quién está financiando todo esto? Los chinos. Los chinos hoy están importando el 50% del petróleo que producen los rusos. Entonces, el bloqueo que le está haciendo Occidente a Rusia ya no importa porque los chinos están detrás. ¿Qué significa esto? Es un asalto del gran bloque comunista, que hoy ya es otra cosa, pero finalmente es un bloque, y que está poniendo en jaque a las democracias en Occidente. Y lamentablemente nuestros sistemas democráticos, en donde se permite la libre competencia, donde se permite la oposición, pues estos discursos facilones llegan al poder, porque se crean estos escenarios de inconformidad. Te presenté lo de Masdata, director general. A México va a ser un factor de beneficio el que John Biden termine su presidencia en el 25 y nosotros tengamos la elección en el 24. Me refiero a que no influir, pero sí no permitir ese asalto, por decirlo así. O sea, lo que yo veo a un presidente de México que sabe que los intereses económicos de Estados Unidos, importantes sectores económicos de Estados Unidos, están siendo atacados por sus políticas. Y entonces tiene una agenda muy intensa de negociación con ellos para que no sean un factor metiéndole lana a favor de la oposición de México. Por eso es que López Obrador está reuniéndose con Ken Salazar y los empresarios, un día sí y otro también, porque quiere vacunar que el capital gringo no juegue en las elecciones
del 24. ¿Quién sabe si lo consiguen? Lo que es un hecho es que, aunque los políticos van a estar en Estados Unidos librando una batalla en donde México no va a estar en su cuadrante, digo, si lo va a estar nada más para efectos del discurso, pero no van a estar peleando las elecciones en México, pero los intereses económicos sí podrían. Y eso es lo que el Obrador no quiere. Ese temor, ese miedo. Ese es el miedo, claro, por supuesto, porque no puedes tomar decisiones de política pública así, sin esperando que no haya una consecuencia. Es suicida la posición de los Obrador de Estados Unidos. Pues claro que es suicida, pero él de día dice una cosa y de noche hace otra. Pero la gente no se entera de lo que hace de noche. No, porque se va a dormir a las 6, 7 de la noche, porque se para a las 4. Sí, pero es una figura retórica. Sí, lo que quiero decir es que nomás se enteran de lo que les dice en la mañanera, pero en el resto del día no saben qué hace. ¿Qué hace? Sí, porque no tiene comunicación. O sea, todo lo que sabemos que hace de la que termina la mañanera que se va a dormir son trascendidos. O el boletín oficial, supuestos. Son supuestos, no hay boletines oficiales. A ver, hay una declaración oficial de la reunión con el grupo de empresarios, ¿no? No. Son filtraciones que dejan salir por un columnista, por otro, ¿no? Nada más, para mandar señales. Y eso de los medios de la 4T. No, también los filtran de repente por el Universal o por el Financiero. En fin, son mínimos o muy escasos, pero en fin. Porque mandan mensajes a sectores específicos. Son muy vivos para manejar la comunicación, sin duda. Porque somos un país de ignorantes. Esa es la clave, ¿no? Esa es la clave. Por eso es que el Foro de Sao Paulo, que ahora se llama el Grupo Puebla, pues tiene su guión. Ojalá y algún día el que nos ve tiene la posibilidad de leerse, no sé, 10 páginas, no hay que leer tanto, ¿no? 15 minutos. Y parece que está como receta de doctor, ¿no? En YouTube encuentras perfectamente definido y tal cual, y vamos cómo se está cumpliendo al pie de la letra esta guía. Ahora, la gente puede decir, bueno, ¿qué tiene de malo que se cumpla la guía del Foro de Sao Paulo? Bueno, si usted no valora la libertad, Eso. si usted no valora la posibilidad privada, de decidir, si usted no valora su propiedad privada, si usted no valora poder decidir qué educación le da a sus hijos, claro. Si usted no valora qué tipo de valores y qué tipo de moral quiere usted tener, su dinerito. si usted no valora que el resultado de su esfuerzo, de su talento, de su dedicación, le lleve a tener más, bueno, pues vamos encaminados con gusto a entonces vaya usted feliz, ¿no?, a convertir a México en Cuba o en Venezuela, ¿no? Y todos estaremos jodidamente felices. Jodidamente. Lo dijo con mucha categoría, señor. Sí, lo dice con categorías. Señor, es que a usted, aunque quiera, no le puede salir así con esa categoría. No, porque no soy de la clase fifi de don José Centeno. No tienen ustedes la preparación, que es otra cosa. No, es que hay manera de decirlo, sería sin Claro, es lo que estoy diciendo. Y el señor sale con sus barbajanadas siempre. Pero bueno, esa es la tristeza que vivimos en este país, que estamos siendo víctimas de una alteración de nuestros sentidos y de nuestras emociones. Oiga, Centeno, el hipotético caso del 24, bueno, no el hipotético, ya en los juicios para el 24, ¿a quién de su análisis ve usted como el que tenga mayor posibilidad de alzarse con la candidatura? Me llama la atención que en Guadalajara Marcelo Ebrard se destapó prácticamente ya de una manera abierta, pública, sin barrera alguna, y me llevó a buscar la historia de Ramírez Acuña, el entonces gobernador de Jalisco, destapa a Felipe Calderón en noviembre del 2005, Vicente Fox pega el grito y lo cesa prácticamente sin cesarlo a Calderón de la Secretaría de Energía, pero finalmente Calderón derrota al delfín de Fox, que era Santiago Krill. 16 años después esta historia se repite porque en Guadalajara Marcelo se destapa y al corte de hoy, de acuerdo a las columnas de los analistas y lo que filtra a Palacio Nacional, la niña de los ojos del observador es Claudia Sheinbaum. ¿Cree que se repite esa historia? En el mismo estado, en el mismo obra de teatro, con una consentida y un consentido. A usted le gustan mucho estas analogías de la historia y son válidas, pero
yo creo que la historia vale la pena analizar las analogías más que los aspectos formales, también los aspectos sustanciales. O sea, para que Marcelo Ebrard sea candidato, tienen que pasar dos cosas fundamentales. Que el tablero le sea lo suficientemente adverso a López Obrador, que no le quede de otra. Y lo segundo... Para usted, no es el gallo de... No, claro que no. Ebrard es el gallo de hambre, No, para usted. no. Bueno, por eso. No. Eso es escenario de usted. Mi escenario es que Marcelo Ebrard es un outsider. Y es el bombero que se A ver, quiere apagar el les voy a dar un secreto, pero que no salga de Facebook. Venga. Las relaciones que tiene Marcelo Ebrard en Estados Unidos se las dio Carlos Salinas. Claro, pues es parte de la tutoría Claro. con Manuel Camacho. Claro, Por eso, pero a ver, y es parte del acuerdo para que llegue al poder López Obrador. Pero lo tiene toda la desconfianza porque no ve el mundo, ni siente, ni piensa como lo siente y lo piensa y lo ve López Obrador. O sea, Marcelo Ebrard es un tecnócrata formado en la cuna del salinismo. con su gran tutor Manuel Camacho. Y que tiene una visión, sí, medio de izquierda, pero es esta izquierda progresista, francesada, perfumada. No es esta izquierda de barrio, nacionalista. La de Claudia, ¿no? Gallardo. Sí, claro. Por supuesto, maoísta. a ver, para usted, al corte de hoy, es Claudia Sheinbaum. No, para mí, Ajá. Claudia es el parapeto. Entonces, El candidato es Adán. Lo que quieren construir es un escenario en el que destruyen a la oposición, por eso están con todo sobre el PRI y también presionando al Movimiento Ciudadano, para que no se junte toda la oposición. entonces Marcelo ayer se fue por la libre. Claro, Marcelo está jugando para él crecer y de última buscar construir una quinta columna con el Partido Verde, el PT, No se Movimiento iría, Ciudadano. no se iría, bueno, el PT y Verde de adelanto no se irían. A ver, el Partido Verde lo trae Marcelo. Lo trae, pero usted sabe, el observador lo dejará. En fin, Bueno, para usted, para mí ese es el escenario o está encareciendo la negociación. Te preguntan, mi querido Pepe, Fabi López, ¿se estará cumpliendo el reseteo mundial, señor José Centeno? Sí, está ocurriendo. Sí, ¿verdad? Sí, es una suerte de reseteo y lamentablemente a lo mejor al mundo ya le está haciendo falta una de estas guerras cataclísmicas. otra. Es que se están dando los ingredientes. Busquemos los escenarios de parangón. La crisis del 29 ¿A dónde nos llevaría? en Estados Unidos. Que eso fue lo que dio lugar a una crisis financiera enorme al surgimiento de estos movimientos en Europa. O sea, las cosas ahí sí son formales, pero también son sustanciales, que se empiezan a repetir como patrones. Y viene la invasión, en lugar de que sea Polonia, de la Alemania nazi, ahora fue Ucrania, del bloque de ruso. Dice Bruce Julis, saludos al Derepanel. Siempre interesante escucharlos. Ya se está anunciando, mañana va a estar Bruce Julis aquí. Pero ¿por qué nos pone así? El Derepanel. Ah, ya. De derecha. Sí, claro. Sí. Por eso, pero espérame, ¿por qué nos cataloga así el señor? Bueno, pues esa es la ¿Por qué opinión. pone esa etiqueta? Oigan, pero vamos a seguir Porque es profundizando amigo esta de él. idea. Porque es amigo de él. A ver, Bruce, ¿qué te parecería una guerra de estas cataclísmicas sin bombas nucleares, ojalá, ¿no? Pero así, fuerte, que simbre, que quite del foco de los narcotráficos, que dejemos de tragar droga a la gente, ¿no? Y que entonces venga una reconfiguración del espíritu humano. Eso es lo que argumentan algunos filósofos. Es que eso es lo que tiene que pasar, en situaciones críticas es donde viene la reconstrucción. Sí. Y así pasó en el mundo de la posguerra. César Ángel dice, buenas tardes a todos, en realidad sus opiniones, felicidades, don José Centeno. Y pues vámonos. Hoy el tiempo, mira, con personajes como tú, no, espérame. Gracias. Después de la fría que le dio ayer, como el ahora ya quiere limpiar. como el tal Bruce Julis, como Roberto Quintana Roo, que son conversadores extraordinarios, porque además tienen un sustento en términos de preparación,
pues claro que eso se enriquece y se necesita más tiempo, pero ya está. Pues claro que sí, claro. Ya llegó el invitado que va a cerrar. Ya llegó don Guillermo Lemus, es el bombero de oro. O sí ya llegó, ya lo vimos. Vamos a corte y despedamos a nuestro amigo que presentó. Pepe, muchas gracias. Estás despedido. Regresamos. Mil imágenes dicen más que 1000 palabras. Mosuc, rumbo al 10º aniversario.